Padre nuestro Dios, Santo y Misericordioso, que nos amas, te damos las gracias por habernos dado gran amor, gran gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros queremos saber y conocer más y más tu santa voluntad por medio de tu palabra. Por eso te pedimos que nos abras el corazón y los ojos de entendimiento para que podamos comprender bien tu santa voluntad, no solo para oír, sino para ponerla en práctica en nuestra vida, para agradarte, Señor. Solamente a través de nuestra obediencia podemos experimentar tu poder, tu milagro, pero aún somos muy débiles, tenemos el corazón un poco más duro, por eso no podemos obedecer a tu palabra completamente. Por eso hace falta tu ayuda, tu guía y el poder del Espíritu Santo para cambiar nuestra mente y nuestra vida. Por eso te pedimos que el Señor nos moldees según tu voluntad, como nosotros somos magos y tú eres alfarero. Por eso moldeamos cada uno de nosotros. Ahora sabemos que estamos viviendo una temporada muy cercana del fin del siglo. A través de las señales que están ocurriendo alrededor de nosotros, podemos saberlo. Y también tenemos que despertarnos del sueño espiritual para que podamos entregar este gran mensaje del Evangelio a muchas personas que todavía no han conocido tu gran amor, todavía no han recibido la salvación. Cuando venga el Señor, nosotros sí estaremos en gozo extremo, pero hay muchas personas que todavía no han conocido tu gran amor, no podrían tener la oportunidad de ser salvos. Por eso, antes que llegue este tiempo, todos nosotros queremos esforzarnos mucho para predicar tu palabra. Por eso damos más sabiduría, más poder para llevar a cabo esta gran obra. También oramos por los hermanos y hermanas que están en situaciones muy difíciles. Están buscando el trabajo, están buscando tu provisión, pero nosotros no sabemos muy bien sus situaciones. Por eso solo tú puedes estar con ellos, puedes consolarles y también sanarles. Por eso nosotros queremos apoyarles con nuestra oración. Pues ayúdanos para que podamos orar sin cesar. Por eso te pedimos. También en un poco tiempo tendremos el retiro de invierno con todos los hermanos que están en las iglesias de España. Y a través de este retiro nosotros podemos aprender más cosas y también podemos compartir nuestro amor y amistad con los hermanos. Pues ayúdanos para que podamos todos participar en este retiro. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Antes de empezar, quería preguntarnos una cosa. Cuando vemos el libro de los 4 libros de Evangelio, y salen muchos milagros que hizo Jesús, ¿no? Como aprendimos las últimas veces, que Jesús sanó a un enfermo que llevaba 38 años, ¿no? Como este milagro, está escrito muchos milagros en el libro de Evangelio. Entre los milagros, ¿qué milagro está escrito en 4 libros de Evangelio en común? Es una pregunta. ¿Saben ustedes? La alimentación. Sí. La alimentación a todas las personas. Sí. ¿Y qué más? ¿Hay alguna opinión más? Sí. Muchos milagros están escritos, ¿no? Sí, entre muchos milagros, como ha dicho la hermana Guillermina, Jesús alimentó más de 5,000 personas, ¿no? Con 5 panes y 2 pececillos. Eso es muy conocido, muy milagro, un gran milagro. Pero ¿por qué este milagro está escrito en común en 4 libros de Evangelio? De hecho, este milagro
nos enseña una cosa muy importante para recibir la bendición verdadera de Dios, ¿no? Sí. De hecho, todos los milagros tienen un sentido espiritual para enseñar a la gente qué bendición será verdadera de Dios, ¿no? Sí. Por eso hoy me gustaría que aprendamos este milagro, no solo hoy, sino varias veces. ¿Dónde está escrita este milagro? En el libro de San Juan, sí, capítulo 6, porque ya hemos aprendido capítulo 5 de San Juan. Entonces vamos a ver San Juan capítulo 6. Vamos a abrir la Biblia, capítulo 6 de San Juan, el versículo 1. Sí, voy a leerlos. Se puede ver en la pantalla, ¿verdad? Sí. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Ya aquí está escrita este milagro, ¿no? Sí. Hace muchos años también yo expliqué una vez, pero algunos, sí, creo que la mayoría parte de los hermanos no pueden acordarse de todo, ¿no? Y algunos hermanos son nuevos, por eso sí, hoy me gustaría aprender estas cosas. De hecho, este milagro está escrita, 4 libros, otros evangelios, ¿no? San Mateo, San Marcos, San Lucas. San Mateo capítulo 14, San Marcos capítulo 6 y San Lucas capítulo 9 están escritos. Por eso, para saber detalladamente esta enseñanza, sería mucho mejor que comparemos 4 libros del Evangelio, porque tiene diferente punto de vista. Algunos se da mucha importancia el milagro mismo, y otro la enseñanza de este milagro, como está escrito en el libro de San Juan capítulo 6. San Juan tiene 21 capítulos. Entre 21 capítulos, este capítulo 6 tiene más versículos. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Cuando leemos la Biblia, calculando los versículos, podemos saber que el capítulo que tiene más versículos tiene como el tema de este libro. Por eso, entre muchos milagros que hizo Jesús, a mí personalmente, este milagro tiene más cosas importantes para la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Aquí versículo 1. Después de esto, Jesús fue al lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Lo mismo, Galilea y Tiberias, pero idioma diferente, como griego y arameo, hebreo, ¿no? Por eso es diferente, pero el mismo, ¿no? Aquí después de esto, cuando vemos capítulo 5, Jesús sanó a un enfermo de 38 años, ¿no?
era también fiesta de judío. Por eso, si a través de esta expresión podemos saber que ya pasaron muchos tiempos, ¿no? Para aproximar otra fiesta hay que pasar algunos tiempos, ¿no? Pues después de esto, no inmediatamente, si pasando un poco de tiempo, Jesús también ya fue al lado del mar de Galilea. ¿Por qué? Versículo 4, estaba cerca la Pascua, ya estaba cerca Pascua. ¿Qué es Pascua? Sí, el día de la salvación del pueblo de Israel. Salió ese día, ¿no?, de la tierra de Egipto. Para celebrar esta Pascua, todos los varones judíos hay que subir a Jerusalén, ¿no? Sí. Por eso Jesús también, para aproximar este lugar, él vino y se fue al lado del mar de Galilea. Y versículo 2, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Sí, cuando vemos ese versículo, muchas personas le seguían a Jesús. ¿Pero por qué? Porque ellos, viendo las señales que hizo Jesús, algunos enfermos tenían gran expectativa. Si yo sigo a Jesús, entonces Jesús me sanaría, ¿no? ¿Sí? Porque ellos vieron muchos milagros, sobre todo la sanación de los enfermos. Por eso, con este motivo, muchas personas le seguían a Jesús. Más de 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, si calculando todos, más o menos, más de 10,000 personas. Sí. Pero ellos, ¿cómo se acercaron a Jesús? Aquí no está escrito, ¿no? Jesús se fue al lado del mar Galilea con el barco, ¿no? Sí. Entonces ellos también, montando en el barco, le seguían a Jesús o no. Sí. Aquí no está escrita, pero en otro lugar está escrita. Ya vamos a ver San Mateo capítulo 14. San Mateo capítulo 14, versículo 13. San Mateo 14, versículo 13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Versículo 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos, ¿no? Sí, está escrita la misma situación, ¿no? Pero como vemos, versículo 13, ¿no? Oyéndolo Jesús se apartó en una barca, pero la multitud caminó para seguir a Jesús. Imaginemos un mar, ¿no? No es un mar, pero muy enorme, ¿no? Sí. Entonces, cruzando el barco y ya llegó el otro lado. La gente escuchó esta noticia. Para llegar a ese lugar hay que caminar dando vuelta, ¿no? Entonces, ¿cuál sería más fácil, más rápido para llegar al otro lado del mar? El barco en el camino, en la barca, ¿no? Sí. Entonces imaginemos, ¿sí? ¿Quién llegó primero? ¿La multitud o Jesús? ¿Jesús o la multitud? Sí, no sabemos, ¿no? Aquí no está escrita la información. ¿Dónde está escrita? Vamos a ver San Marcos, capítulo 6. San Marcos capítulo 6, versículo 32.
se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le conocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Entonces, ¿quiénes llegaron primero? Sí, las personas, ¿no? Sí, salieron de las ciudades. Entonces podemos imaginar su urgencia, ¿no? Pero imaginemos, si una multitud, una gran multitud, más de 10.000 personas, incluidos los ancianos y los muchachos, niños y los enfermos, ¿no? Para llegar más temprano a un lugar. Entonces, si tenían que tener más prisa, ¿no? Sin tardar, sin descansar, ¿no? Sí. Por eso ellos pudieron llegar antes de Jesús. A través de ese versículo podemos ver su corazón, su urgencia, ¿sí o no? Sí. A través de ese versículo podemos saber que para recibir la bendición de Dios tenemos que tener más prisa en su corazón. ¿A qué se refiere eso? Tenemos que poner la prioridad bien, ¿no? La gente, porque si se acercó a Jesús antes de la llegada de Jesús, por su urgencia, ¿no? Yo tengo enfermedad. Para sanar esta enfermedad, hace falta la mano de Jesús, la bendición de Dios. Con este motivo, ellos salieron de las ciudades y llegaron allá más antes, ¿no? que los discípulos del Señor. Por eso hoy vamos a pensar, ¿quién puede recibir la bendición de Dios? ¿Qué tipo de persona realmente puede ser bendita por Dios, ¿no? A través de ese versículo podemos hablar. Pero antes de esto, ¿por qué Jesús se fue allá? Sí, aquí está escrita la razón. ¿Ya? Versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, y de manera que allí aún tenían tiempo para volver. Aquí está escrita el motivo de partir Jesús y con sus discípulos, ¿no? Sí. De hecho, los discípulos del Señor habían trabajado muchísimo, ¿no? Jesús les envió para predicar el Evangelio, por ahí, por allá. Por eso los discípulos, sin tener tiempo de descansar, ellos trabajaron mucho. Por eso, como reporte, ¿no? Sí. Han dicho a Jesús: nosotros hacemos esta cosa, hicimos estas cosas, ¿no? Por eso Jesús, escuchando esta noticia, le dijo, ¿no? Sí, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco. Sí, descansar, eso es necesario para nuestra vida, ¿no? ¿Sí o no? Sí. El lunes al viernes o al sábado, si trabajamos mucho, entonces todo el mundo quiere descansar el día de domingo, ¿no? Dormir un poco más tarde, así, ¿no? Sí, todo el mundo sí quiere descansar y también es necesario. Por eso la gente del mundo sí siempre quiere tener este tiempo de descansar sin molestarse, ¿no? Sí. Por eso, sí, Santo Domingo. Domingo es santo, ¿no? Porque nadie le toca, ¿no? Porque domingo es santo, ¿sí? Pero para nosotros, realmente, ¿cómo es descansar ante Dios, ¿no? Dormir en la casa y sin hacer nada en casa, ¿eso es realmente descansar para nosotros? No. Para nosotros, como este versículo, aparte a un lugar desierto, ¿no? Apartando del mundo, tenemos que estar juntos para escuchar la palabra del Señor. Eso nos da realmente la paz, el descanso verdadero, ¿no? Por eso Jesús
sabía muy bien la situación de los discípulos. Eran muy cansados, por eso hacía falta, ¿sí?, el descanso. Vamos a descansar por un momento, ¿no? Sí. Bueno, Dios también nos invita a este lugar. ¿Para qué? Nuestra alma puede descansar ante el Señor. Para recuperar nuestra fuerza, también hace falta la fuerza de Dios. Por eso, sí, Dios siempre nos invita a este lugar para que podamos descansar nuestro espíritu, no nuestro físico, sino nuestro espíritu, ¿no? Sí. Por este motivo, Jesús y sus discípulos se fueron a otro lugar. Pero, ¿qué le ocurrió? Sí. De repente, muchos, ¿no?, vinieron a ellos. Si fuéramos uno de los discípulos, ¿qué pensarían, ¿no?, mirando la gran multitud? Porque nosotros estamos aquí para descansar, ¿no? Ya es tiempo de descansar. Pero ya vinieron muchas personas, entonces, ¿qué se sentiría? Ay, me molesta mucho. Tengo que trabajar otra vez, ¿sí? Podría pensar de esta manera, ¿no? Sí. Pero Jesús tuvo compasión de ellos. Para el Señor, ¿sí?, curar, sanar a los enfermos, importante. Y más importante es enseñar la palabra del Señor, el reino de Dios, ¿no? Por eso, versículo 34, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí está escrita solo enseñarles muchas cosas, ¿no? Sí. Pero San Mateo está escrita solo sanó a los enfermos, ¿no? Pues una persona mirando solo el libro de San Mateo pensaba que Jesús sanó a los enfermos nada más. Una persona lee San Marcos, Jesús enseñó nada más, ¿no? Sí. Pero juntando estas dos cosas podemos saber que Jesús enseñó y sanó a los enfermos, los dos, ¿no? Entonces, entre dos, ¿cuál sería la primera cosa? Sí. Eso también nos da información otro libro del Evangelio. San Lucas, capítulo 10, 14, 9, perdón, capítulo 9 de San Marcos, San Lucas. Versículo 10 y 11. San Lucas 9 y 10. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto en la ciudad llamada Bethsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les siguió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Aquí está las dos cosas, ¿no? Jesús enseñó hablando del reino de Dios y luego sanó a los enfermos. Entonces, a través de ese versículo podemos saber la prioridad para el Señor. Mucha gente quiere experimentar la última parte, ¿no? Sí, es porque es muy fácil de ver el milagro, ¿no? Si un enfermo de repente se sanó, ¿no? Sí, entonces mucha gente puede seguir esta cosa, porque viendo mismo los milagros. Pero más importante, parte adelante, ¿no? Sí, hablaba del reino de Dios. Por eso en el libro de San Juan, capítulo 6, está escrita esta cosa. Pero muchas personas que no tienen interés
mucho interés en escuchar la palabra de Dios, pueden apartarse de Dios, del Señor. Al principio, más de 10,000 personas siguieron a Jesús, pero resulta que ¿cuántos se quedaron al lado del Señor? Solo 12 discípulos nada más. 12 discípulos. Entre 12, ¿no? Uno se ha descalificado, ¿no? Sí. Judas Iscariote. Porque sí, su interés, ¿dónde estaba? En ganar dinero. ¿Sí? En las cosas del mundo. Por eso no pudo seguir hasta el final. ¿Sí? Pero tenemos que saber, ¿no? ¿Sí? Tenemos que poner la prioridad verdaderamente. Escuchando la palabra del Señor, del reino de Dios, eso es más importante. Pero la gente quiere ver el milagro. Por eso, cuando venga el Señor, habrá más falsos milagros. ¿Por qué? Para engañar a la gente. Ya vamos a ver, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Como estos versículos, ¿no? Cuando se acerca la venida del Señor, habrá más falsos milagros. ¿Obra de quién? De Satanás, para engañar a muchas personas, ¿no? Sí. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hoy en día, ¿sí? Muchas personas quieren ver este milagro. Por eso, cuando se aparece, si el anticristo, él también mostrará gran milagro, como Jesús, ¿sí? Para engañar a muchas personas. ¿Sí? De hecho, el milagro también se puede hacer Dios para mostrar su poder, su dignidad. Pero más importante es la palabra del Señor, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver qué tipo de personas pueden experimentar la bendición, el poder de Dios, ¿no? Ya vamos a ver cómo hemos pensado. Esta gran multitud salió de sus ciudades, ¿no? Para llegar a este lugar, ¿no? Entonces, no sé cuántas horas ellos caminaban, pero más o menos más de 1, 2, 3 horas, ¿no? Sí. Por ejemplo, si llegar 5 kilómetros, tardará 1 hora. Si 10 kilómetros, entre 2 horas, así. Entonces, más o menos, si tardará un poco más tiempo, ¿sí? Para llegar a este lugar, ¿no? Sí. Llevando niños enfermos, ¿sí? Con armonía, ¿no? Sí. Y llegando ya. No sé cuándo llegaron ellos, pero hasta cuándo se quedaron en este lugar. La Biblia nos enseña la información, ¿no? Vamos a ver San Juan, capítulo 6. Perdón, San Lucas, mejor, San Lucas, capítulo 9.
San Lucas capítulo 9, versículo 12. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto, ¿no? Aquí el día comenzaba a declinar. ¿A qué se refiere? Ya ahora sí, cerca de la noche, ¿no? Entonces ellos se quedaron más tiempos y más tiempos para caminar más tiempo, más con muchos multitudes. Entonces estarán muy cansados, ¿verdad? Sí, estarán muy cansados y no tuvieron muchas comidas, ¿no? Sí. Entonces tendrían mucho hambre. Si fuéramos ellos, hoy estoy cansado y tengo hambre, yo he visto este milagro, a mí no me pasa nada, entonces yo quiero volver a mi casa, ¿no? Puede pensar de esta manera o no. Sí, tengo hambre y ya estoy cansado y quiero descansar y comer más, entonces puede regresar a su casa. Pero todo aquí sí se quedaron en este lugar. Por eso ellos pudieron experimentar el milagro de la alimentación de Jesús. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Nosotros, aunque nos llega la situación difícil, no agradable, tenemos que quedarnos en un lugar donde está Jesús. Entonces, podemos experimentar el milagro de Jesús. Pero, lamentablemente, ellos no se quedaron hasta el final. Después de escuchar la palabra del Señor, por motivo de no entender lo que quiso decir Jesús, se apartaron todos. Por eso no pudieron recibir la bendición verdadera, que es la vida eterna. Por eso, para recibir la bendición de Dios, pase lo que pase, tenemos que permanecer en un lugar donde está Jesús. Jesús les preguntó a los discípulos. Vamos a ver San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. Versículo 26 primero. (26, 27) leamos juntos. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan que os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual vive del hombre estará, porque a este señaló Dios el Padre. Sí, aquí está escrita el motivo de buscar a Jesús de las personas, ¿no? Sí. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Sí. Por este motivo ellos siguieron a Jesús. El Jesús que dijo: no trabajar por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, ¿qué es la comida que nos da la vida eterna? Sí, aquí, versículo 63. Versículo 63. Ya veamos juntos. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son
son vida. Aquí las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Para recibir la vida eterna, que es la bendición verdadera de Dios, hay que escuchar la palabra del Señor, permaneciendo al lado del Señor. Pero muy lamentablemente, todo se apartaron de ellos. Vamos a ver versículo 66. Leamos juntos. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Desde entonces, desde este momento, ¿no? Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Me da mucha tristeza este versículo. Al principio siguieron a Jesús, pero no permaneciendo al lado del Señor, se apartaron todos, muchos, menos 12 discípulos, ¿no? Sí. Y versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Sí. Esa es la pregunta del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que responder a esa pregunta? ¿Cómo ha respondido Pedro, no? Sí. Versículo 68, veamos juntos. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sí, tenemos que llevar este versículo en nuestro corazón. Pase lo que pase. Siempre el mundo, ¿sí? ¿A dónde quieres ir? Siempre el mundo nos pregunta. Satanás siempre me pregunta, ¿a dónde quieres ir? ¿No? Y el Señor también nos pregunta, ¿a dónde quieres ir? Entonces la respuesta debe ser como este versículo. Tú tienes la palabra de vida eterna. ¿A dónde iré yo? ¿Sí? Tenemos que, si llevamos este versículo en nuestro corazón, nosotros podemos permanecer en la palabra del Señor. Cuando nos llega hambre, si la aflicción, sufrimiento, si podríamos apartar un poco de tiempo, pero podemos volver, regresar, ¿sí? Como un hijo pródigo, ¿no? ¿Sí? Se apartó de su padre, pero ya regresó y permaneció en su casa. Nosotros tenemos que pensar en ese versículo y tenemos que pensar la pregunta del Señor. ¿A dónde quieres ir? Iros. Tú tienes la palabra de vida. Entonces, yo quiero permanecer en ti, Señor, ¿no? Sí. Por eso la Biblia nos muestra dos tipos de las personas. Siempre delante de Dios hay dos tipos de las personas. Uno que se queda hasta el final al lado del Señor. Uno se apartó de Dios. No hay otro tipo, solo dos tipos de las personas. Sí. Por eso el libro de Ruth nos enseña estas cosas. Ya vamos a ver el libro de Ruth, capítulo 1. Ruth, el Antiguo Testamento. Capítulo 1, versículo 5. Ruth, capítulo 1, versículo 5. Un poco difícil de encontrar, ¿no? Pues hay que memorizar el orden de los libros de la Biblia, ¿no? Génesis, Éxodo y Números, Levítico, Número, Deuteronomio, y Josué, Jueces y Ruth. Versículo 5. Y murieron también los dos,
Malón y Kelión. Quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Sí. Como, no sé, ¿sabes bien o no la historia de Ruth? Sí, esa familia era muy rica, pero para evitar el hambre que hubo en la tierra de Canaán, ellos se apartó de este lugar y se fue a ¿dónde? A la tierra de Moab. Durante muchos años, más de 10 años, se quedaron y Dios les castigó. Por eso el marido de una mujer se llama Noemí murió y sus dos hijos también murieron, como hemos leído este versículo, ¿no? Y se quedaron solo dos mujeres, dos nueras de Noemí. Y escuchando la noticia de la tierra de Canaán, ya Dios abrió el cielo y dando lluvia, por eso ya ahora pueden comer los alimentos de la tierra de Canaán. Por eso ellas quisieron volver a la tierra de Canaán, ¿no? Sí. Por eso aquí salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Las tres mujeres, ¿no? Juntas, dos nueras de Noemí, ¿sí? Caminaron juntos al principio, pero ¿sí? Ellas escucharon. De hecho, los israelitas no pueden atender a los moabitas. Como enemigos, ellos siempre rechazaron, ¿no? Sí, incluso las mujeres, ¿sí? No pueden ser bienvenidas en la tierra de Canaán. Por eso, sí, Noemí, sí, les dijo a sus dos nueras: ya, yo puedo volver a mi tierra sin ningún problema, pero vosotras tendrían más problemas. Entonces aquí, vuestra tierra, podéis quedaros, ¿no? ¿Sí? Se les amonestando de esta manera, ¿no? Sí, versículo 10, así 9. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y llorando, ¿no? Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Las dos, ¿sí? Juntamente, a nosotros iremos contigo a tu pueblo, o sea, la tierra de Canaán, ¿no? Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos. Yo no tengo esperanza de tener más hijos. Entonces, quedaos aquí mejor, ¿no? Sí. Por eso, volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a los hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? Si ya no tenéis esperanza, entonces será mejor volver a vuestra familia, ¿no? Escuchando esta palabra, una nuera de dos se quedó, ¿no? Vamos a ver. Versículo 14, leamos juntos. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orpá besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orpá besó a su suegra, ya se despidió, ¿no? De su suegra, ¿no? Y otra mujer se llama Ruth, se quedó con ella. Imaginémonos, si Ruth no sabía que le llegara aflicciones cuando llegue la tierra de Israel, sí, lo supo muy bien, ¿no? Sí, siendo una viuda, ¿no? Sí, puede ser menospreciada mucho por los israelitas.
su suegra también. Entonces, si se quedó con su suegra en la tierra de Canaán, entonces tendría muchos sufrimientos. Sí, al principio sufrimientos, muchos, ¿no? Entonces, pero la decisión de Ruth era totalmente diferente de Orfa. Hay dos tipos de las personas. Al principio puede seguir al Señor por un momento, pero hasta el final diferente. ¿Sí? ¿Por qué está escrita esta historia también? Para enseñarnos dónde tenemos que quedarnos hasta el final. Orfa, no sé qué le ocurrió luego, ¿no? Pero está escrita la conclusión, el resultado de Ruth, de su decisión, ¿no? Vamos a ver Ruth capítulo 4. Versículo 13, Ruth, capítulo 4, versículo 13. Boaz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo, ¿no? Ella consiguió, se encontró con un marido, se llama Boaz, ¿no? Sí. Tiene mucha riqueza y también reputación bien, ¿no? Muy buena reputación en su aldea. Entonces, ¿a quién se refiere Boaz? Boaz se refiere a nuestro marido auténtico, que es el Señor Jesucristo. ¿A quién se refiere Ruth? A cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Al principio ella no fue bendita por Dios, pero recibió gran bendición en ser incluido la genealogía de Jesucristo. El libro de San Mateo capítulo 1 está escrita el nombre de Ruth, ¿no? Sí. Aunque era moabita, aunque era maldita por Dios al principio, pero sí, fue bendecida por Dios solo por un motivo: quedarse con su suegra hasta el final. ¿Sí? Por eso nosotros podemos imaginar qué tipo de persona puede recibir la bendición verdadera, ¿no? El que se queda no por un momento, sino hasta el final, en donde está nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dios quiere darnos la bendición, pero para recibirla hay que pasar a probar de la prueba de Dios. ¿Sí? Siempre Dios habla, el Señor habla con su palabra. El que entiende, a él le gusta esta palabra, puede quedarse. Pero el que no tiene interés en la palabra del Señor no puede quedarse hasta el final. Por eso el Señor nos exhorta de la misma manera. Ya vamos a ver San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. Versículo 3 y 4. San Juan 15, 3 y 4. Leamos juntos. Ya vosotros estáis limpios con la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Como este versículo, permanecer en mí. Entonces, permanecer en mí, ¿qué significa? Versículo 7 nos lo enseña. Leamos juntos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer en Señor significa permanecer la palabra del Señor.
Una persona dice, yo creo en Jesús, yo tengo Jesús, siempre yo permanezco en Jesús, pero su palabra no permanece en sí. ¿A qué se refiere esto? No permanecer en el Señor verdaderamente. Permanecer en mí significa, tiene que permanecer la palabra del Señor en el corazón de esa persona. Entonces, pedir lo que queréis. Ese orden. Mucha gente quiere recibir, ¿no? ¿Sí? La ayuda de Dios. Por eso ora a Dios. Pero no puede recibir. ¿Por qué? No se cumple el orden. Primeramente tiene que permanecer en el Señor. La palabra también tiene que permanecer en su corazón. Entonces puede pedir correctamente a Dios. Entonces Dios puede conceder lo que pide a esa persona. ¿Se entiende mi palabra? Por eso hay que cumplir el orden. La multitud al principio le siguió a Jesús. ¿Sí? Salió con urgencia de sus aldeas, caminando muchas horas y esperando muchas horas, aguantando hambre, el cansancio. Es bien. Por eso ellos pudieron experimentar la alimentación de Dios, el Señor. Pero lo más importante, la vida eterna, ellos no pudieron alcanzar. ¿Por qué? Se apartaron de Jesús todos. Por eso nosotros sí tenemos que tomar una buena lección a través de esta historia, ¿no? ¿Quién puede recibir la bendición del Señor? El que permanece hasta el final. ¿Sí? Pensando en la palabra del Señor. ¿A dónde queréis iros? Yo tengo, si tú tienes una palabra de vida, entonces ¿a dónde iremos nosotros? ¿No? Por eso, a través de esta historia, podemos tener estas lecciones. Hoy sí, solo esta parte. Y los otros domingos vamos a aprender más cosas importantes. Sí. Pero antes de terminar, yo quiero enseñar una cosa muy interesante. Aquí, con 5 panes, 2 pececillos, Jesús mostró gran milagro, ¿no? Sí. Y otro libro está escrita un milagro muy similar. ¿Saben ustedes? ¿Sí? Aquí Jesús alimentó 5,000 personas. Pero otro libro, ¿cuántas personas Jesús alimentó? 7,000. Vamos a ver. San Mateo. Capítulo 15. San Mateo capítulo 15. Versículo 34. Capítulo 15, 34. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, ¿aquí cuántos? 7. Y unos pocos pececillos, ¿no? Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron. Y le cogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Sí? Aquí 4,000 y otro 5,000. Y el alimento, el alimento todo diferente, ¿no? Sí, aquí 7 panes y otro 5 panes. Entonces, ¿qué significa tiene esto? Sí. Casi similar, ¿no? Sí. Y solo este milagro está escrito en el libro de San
Y otro libro no está escrito. Entonces, ¿qué sentido tiene este milagro? ¿Qué sentido tiene el milagro de 5 panes, 2 pececillos? ¿Quieren saber esto? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, de hecho, el libro de San Mateo, el destinatario, ¿quién fue? ¿Sí? Destinatario de este libro, ¿sí? Los judíos, ¿no? Sí, los judíos. Por eso, el libro de San Mateo tiene mucha relación con la historia de Israel, de los judíos. Y San Juan, eso para todo el mundo, ¿no? Por eso, 5 panes. Sí, el libro de 5 en la Biblia indica la gracia de Señor, gracia de Dios. El número 4 es un número de elegir o prueba. Después de pasar prueba, ya añade un número más, será 5. Por eso el número 5 es gracia, la bendición de Dios. Por eso 5 panes indica la gracia del Señor. Solo por la gracia del Señor puede saciar, ¿no? Sí, el hambre. Pero aquí 7, ¿a qué se refiere 7? 7 significa el número completo. Por eso para los judíos, número 7 es muy santo. O sea, la santidad del Señor, la perfección de Dios. Por eso, a través del número 7, podemos imaginar, interpretar para los judíos, tiene que cumplir la palabra del Señor completamente. Por eso, para los judíos, para recibir la bendición, hay que obedecer la palabra del Señor. ¿Sí o no? Por eso el libro de Deuteronomio indica esta cosa. Por eso, a través de la obediencia, la palabra del Señor puede tener la gracia. Por eso 7. ¿No? Y 4,000 personas que se refieren, como os he explicado, el número de elección, elegidos. ¿No? Por eso 40 años, 40 días, ¿no? Sí. Eso el número de prueba y también elección. Por eso 4,000 personas indica los judíos elegidos por Dios. ¿No? Pero 5,000, ¿no? Eso sí, significa el número de la bendición. Por la gracia del Señor, si los salvos pueden recibir la bendición. ¿Se entiende hasta aquí? ¿No? Sí. Y ya vamos a ver aquí, se quedó 7 canastas. ¿Sí? Y para este milagro, el milagro de 5 panes, 2 pececillos, ¿cuántas cestas se quedaron? 12. ¿No? Sí. Aquí 7 y 12. Entonces, ¿a qué se refiere 7 y 12? 7 después de la gracia del Señor hacia los judíos, esta gracia se traspasa ¿a dónde? A los gentiles. Ya empieza la era de la iglesia. Por eso 7 canastas significa las iglesias, la historia de la iglesia. Por eso cuando vemos, calculamos los libros de los epístolas de apóstol Pablo, desde los romanos hasta tesalonicenses, ¿no? 7 libros. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalónica. ¿Cuántos libros para las iglesias? 7. Y el libro de Apocalipsis sale 7 iglesias. Por eso 7 indica la iglesia. Después de pasar este tiempo ya empezará la era de gracia a través de la iglesia. Aquí canastas y otro cestas. ¿Qué es más grande? La cesta. ¿Cesta o canasta? No, la canasta más. Sí. Sí, según la versión coreana, canasta más grande, cesta más pequeña. Entonces,
¿De qué milagro se queda más? Este milagro, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Entre este tiempo de la gracia del Señor, habrá más posibilidad de recibir muchas personas. ¿Sí? Por eso, 7 canastas llenas y 12 cestas. ¿A qué se refiere esto? Después de terminar la gracia, este tiempo, ¿no? Entonces se va a volver la gracia. ¿A dónde? ¿A quiénes? A los judíos. Solamente 12 tribus. Por eso el libro de Apocalipsis. Primero sale 7 iglesias. Y luego 12 tribus de judíos. Por eso 12 cestas se quedaron. Por eso este 2 milagros nos enseñan el plan de Dios. ¿Sí o no? Sí, por eso como secreto se ha escondido, pero a través de los libros podemos sacar, podemos saber el misterio del plan de Dios. Al principio iba yendo la iglesia a los judíos, a los elegidos, pero ya se ha traspasado a los gentiles, a nosotros, por la gracia. Y luego después de terminar este tiempo, a volver. ¿A dónde? ¿A quiénes? A los judíos. 12 tribus, nada más. Pero muchos insisten que después de terminar este tiempo, también habrá posibilidad de ser salvos los gentiles. Solo los judíos. El libro de Apocalipsis nos lo enseña. Por eso hoy hemos aprendido estas cosas. Muy interesante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para recibir la bendición del Señor? Hay que permanecer. Entonces, el Señor nos dará más palabras para que podamos tener más fuerza, más alimentos espiritualmente. Entonces, el siguiente domingo ya vamos a aprender un poco detalladamente, ¿vale? Vamos a terminar con la oración, ¿verdad? Padre, nuestro Dios, te damos las gracias por darnos las enseñanzas por medio de la palabra de hoy. Como hemos aprendido, nosotros queremos bendecir, queremos recibir tu bendición más y más, pero para esto necesitamos permanecer en la palabra del Señor. Ayúdanos para que podamos permanecer en ti, Señor, en cualquier momento, en cualquier situación, porque somos muy débiles. Nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos caminar contigo, Señor, hasta el final. Por eso, dándonos más sabiduría, más fuerza, para que podamos permanecer en ti, Señor, hasta el final. También tú nos saciaste con tus palabras, pero muchas personas todavía tienen hambre espiritualmente. Por eso, llénales de tu palabra para que ellos también puedan tener la vida eterna. Para esto necesitamos tu poder, tu ayuda. Pues guíanos y ayúdanos para que podamos ser utilizados más preciosamente por tu evangelio. Oramos por los hermanos y hermanas que están débiles física y espiritualmente. Algunos están enfermos, algunos están desanimados. Por eso, sánales y recuperarles con tu palabra, para que ellos puedan levantarse para trabajar contigo, Señor. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para terminar, en lugar de cantar una canción del libro de Milagro, sino cantamos la canción que vamos a cantar en el retiro de invierno.